Hola amigos y amigas. Cuando nos preguntan cómo estamos, generalmente decimos que estamos bien. Pero ¿qué es estar bien? Permítanme presentarles mi teoría del trinestar. Tri de tres, nestar de bienestar. Todos queremos estar bien, pero es muy importante entender que hay que estar bien en tres planos: el corporal, el mental, el espiritual. Hay cosas que son muy antiguas. Desde los antiguos griegos, hace 2500 años, ya se hablaba de la relación entre el bienestar mental, corporal, etc. Cada uno de nosotros podemos aportar conocimiento de acuerdo a nuestras experiencias. Y lo que les quiero comentar es un poco simbolizando los dedos de mi mano, con todo lo que nosotros vamos recolectando durante nuestra vida. De niños estudiamos y entonces tenemos estudios, nos especializamos, leemos libros, hacemos cursos y juntamos diplomas. Todo esto es un conocimiento que viene de fuera, de otros, y eso está muy bien. Pero estos espacios que hay entre dedo y dedo es nuestra propia experiencia. Es decir, que todos los conocimientos, todo lo que aprendemos, se tiene que adaptar luego a nuestra propia vivencia. Y eso es cuando tú, yo y todos podemos agregar valor a un conocimiento. Por lo tanto, quiero dejar en claro que es esto. Muchas cosas de las que le voy a hablar no son nada nuevas, pero todo está basado en mi propia experiencia. Entonces, lo que yo les voy a contar es algo único, hace parte de mi vida. Y durante mi niñez y mi adolescencia era una persona muy delgada. Me gustaba mucho el deporte, me llamaban el flaco en mi casa. Y bueno, así fui creciendo, delgado, manteniéndome bastante bien en lo que se refiere al tema de musculatura, hacer deporte, etc. Y como nos pasa a todos, con los años, uno va apartándose un poco de lo que hacemos cuando somos jóvenes. Tenemos más responsabilidades, el trabajo, etc. Y vamos ganando, vamos poniéndonos kilos al cuerpo y quizá, sobre todo, vamos adquiriendo hábitos que hacen que no siempre estemos como quisiéramos estar. Y yo les quiero contar un poco algo que fue muy importante en mi vida cuando empecé a sentirme con un sobrepeso importante y cuando ya estaba en la antesala de tener problemas de salud. Llamémosle prediabetes, porque había mucho azúcar, fatiga, tenía más de 30 kilos de los que tengo ahora cuando estaba en lo peor. Y realmente estaba en un peligro que probablemente yo no veía. Pensaba, siempre hay una justificación, siempre te dices, sí, pero bueno, ya vamos a mejorarlo. Voy a comentarles algo que es muy personal, pero yo creo que es importante. El amor lo puede todo. Y el amor a tus hijos, a tu pareja o a ti mismo. En mi caso, les cuento que una noche, mientras dormía, desperté ante el sollozo de mi mujer. Y quiero contarles que yo duermo muy profundo, pero si escucho que alguien, o sobre todo mi esposa, no se encuentra bien, eso me despierta. Y le pregunté por qué estaba sollozando. Y me dijo que estaba muy preocupada por mi salud, que notaba que cuando dormía mi respiración era muy exagerada y que estaba preocupada. Y así pues, si me faltaba algún tipo de motivación para iniciar un proceso de transformación, fue cuando lo encontré. Es una motivación basada en que, oye, si realmente tú quieres a alguien, no puedes hacerlo sufrir.
Y es lo que yo le digo casi siempre a la gente. Oye, yo adoro a mi pareja, adoro a mis hijos, adoro a mi familia en general. Bueno, si los adoras tienes que cuidarte, porque supongo que quieres vivir muchos años para seguir disfrutando de ellos. En fin, pero ¿por dónde empezamos? ¿Cuándo empezamos? ¿Cómo empezamos? Ya tienes la motivación, ya sabes que tienes que transformarte. Perfecto. Es muy importante mover el cuerpo. Eso es lo primordial. Las claves son alimentar, desarrollar y potenciar. Alimentar, obviamente, es el punto fundamental de lo que hacemos mal. El desarrollo es entender cómo vamos a poder adoptar nuevos hábitos y potenciarlo en la medida que lo hagamos día tras día. Y aquí voy a permitirme hacerles algunas pequeñas recomendaciones basadas en mi experiencia, que son 5 puntos importantísimos para empezar la transformación y reforzar el bienestar corporal. Lo primero es la hidratación. Esto me ha costado mucho a mí, siempre, incluso es algo que tengo pendiente de acordarme que tengo que hidratarme. Somos 3/4 partes de nuestro cuerpo es agua y necesitamos hidratarnos. Lo primero. Lo segundo, la oxigenación es importante. Gracias a que podemos oxigenarnos, tenemos la facilidad de limpiar nuestro organismo, nuestras células, respirando aire puro. Es algo que es un regalo divino. Hay que tomar contacto con la naturaleza, ir al aire libre, y eso es muy importante. Tercer punto que es básico es la nutrición adecuada. No soy un experto en este tema, estoy hablando a partir de mis experiencias y yo creo que son cosas muy básicas, pero creo que son muy importantes. Cuando hablamos de alimentación libre de químicos, libre de toxinas, libre de azúcares, harinas procesadas, no les estoy contando ningún cuento chino, como se dice. Mi experiencia fue desde el punto de vista de no hacer ningún tipo de dieta milagrosa. Había escuchado miles de veces, alguna vez había probado, cada vez que ves una revista o mira, salió la dieta de la papaya, la dieta de la piña o la dieta de correr tras un gato, etc. Lo que sea, son lo que le llaman los americanos un shortcut, es un atajo. Querer perder un montón de kilos, adelgazarte en 2 meses, en un mes antes de que llegue la temporada de playa. Eso no existe. Lo que es importante es cambiar de hábitos. Entonces, la nutrición adecuada es entender que hay muchos productos que son dañinos. Si puedes ir a una nutricionista, sobre todo los nutricionistas, coaches de salud, que están un poquito más por encima de lo que es lo que ahora está ocurriendo en las investigaciones acerca de alimentación, yo se los recomiendo. Pero sobre todo es alejarse de lo que es los hidratos de carbono, pan, arroces, pastas, porque eso ya está demostrado de que es hasta más peligroso que la misma grasa, porque las grasas saludables son importantes incluso para el desarrollo de nuestro cerebro y otros órganos. En fin, no me voy a adentrar mucho en esto, pero las dietas mediterráneas, cetogénicas, todas las que sean bajas en hidratos de carbono, te van a traer buenos resultados. ¿Por qué? Porque a mí me ha ocurrido. Puedes tardar un año y medio, tienes que cambiar de hábitos, perfecto, pero te van a dar buenos resultados. Ok. Cuarto punto, el movimiento. El movimiento, tú puedes alimentarte muy bien, pero si no caminas, si tu cuerpo no tiene movimiento, estamos mal. Entonces, ya sea que vayas a un gimnasio, que practiques un deporte, está muy bien, pero para mucha gente que no tiene esa facilidad, lo tenemos al alcance de la mano.
salir a caminar 20 minutos, 25 minutos, caminata rápida. También en casa puedes hacer cosas. Hoy en día tienes el YouTube, puedes empezar a hacer ejercicios físicos, comprarte un poco de pesas. Es decir, es importantísimo que hagas algún tipo de ejercicio físico para poder mantenerte con energía, para fortalecerte, y realmente es básico, va de la mano con la alimentación. El quinto punto es el descanso. El descanso, la relajación, dormir bien. Es muy importante. Esas son las partes, 5 puntos para que el cuerpo empiece a alimentarse, desarrollar y potenciarse. Cuando hablamos de dormir bien, tener un sueño reparador, hablamos de lo que el cuerpo es capaz de producir, entre otras cosas, produce la melatonina, que es una enzima que nos permite poder dormir bien, descansar como realmente necesitamos para recuperarnos. Luego, los telómeros. Los telómeros se le conoce como la fuente de la juventud. Y esto quiero contarles un poquito acerca de esto. Hace unos años, el 2009, la científica Elizabeth Blackburn ganó el premio Nobel por sus avances y sus estudios acerca de la telomerasa y la prolongación de los telómeros. Los telómeros, tratando de hacerlo simple, son unas terminaciones que existen en los cromosomas lineales que nos protegen el ADN. ¿Y esto qué es lo que hace? Hace que cuando nuestras células se mueren, hay otras que se puedan regenerar. ¿Okay? Y eso es importante a la hora de prevenir o ralentizar el envejecimiento. Y esta mujer, Elizabeth Blackburn, llegó a conclusiones muy importantes que justamente tienen que ver con el estado de bienestar del cual quiero hablarles, que es que según lo que comemos, que sobre todo estamos hablando de las dietas bajas en carbohidratos, y según qué tipo de alimentación hacemos, podemos influenciar en que esos telómeros puedan prolongarse. Eso, asociado al ejercicio físico, hace que podamos vivir más y mejor. Entonces, la teoría del Trinestar 1, que se trata del cuerpo, no importa en qué estado de tu vida te encuentres, siempre tiene la posibilidad de mejorar las condiciones para vivir mejor el bienestar. Si eres joven, pues mucho mejor, tienes todo el mundo por delante, tienes todas las ventajas, tienes la fortaleza, la fuerza, siempre y cuando no tengamos ningún tipo de patología. Hoy en día, como vivimos en tiempos de pandemia, siempre estamos agradeciendo de que nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, estemos libres de cualquier tipo de enfermedad o de virus. Pero es muy importante que siempre pensemos de que no hay un día de más, siempre podemos hacerlo, siempre podemos empezar. Mi experiencia, que yo les he contado personal, hace 4 años estaba en un estado completamente distinto, estaba en camino de enfermarme, y fue cuando tomé la decisión de esta transformación, que es lo que quiero compartir. Entonces, la teoría del Trinestar 1, hemos hablado del cuerpo, y quiero también contarles de que cuando tú tienes una edad y te vas acercando a la edad de la madurez, mucha gente piensa en la jubilación y dice: cuando esté jubilado voy a empezar a disfrutar de la vida. Y realmente que eso es lo que yo deseo. Cuando ya las personas terminen de trabajar, han hecho grandes esfuerzos para mantener a sus familias, crear un patrimonio, y eso debería ser un momento de júbilo, de alegría. Pero para que realmente puedas jubilarte y vivir mucho y bien, tienes que tener en cuenta estas cosas. ¿Por qué? Porque muchos jubilados lo que hacen es pasar de un estado de actividad frenética y luego a hacer un tipo de vida sedentaria, donde el sofá
empieza a ser su lugar favorito y muchas personas empiezan a evolucionar hacia el lado contrario. Entonces, sigue haciendo algo, empieza con nuevos hábitos de alimentación. El ejercicio físico es importante, y esto que les comparto es justamente la primera parte de lo que necesitamos para empezar una transformación hacia el bienestar integral, holístico, o lo que yo le llamo el trinestar. Si te gustó este vídeo, te agradeceré que lo compartas con familiares y amigos. No olvides de suscribirte al canal. Sígueme también en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.